Buenos días, nosotros somos de la Universidad Uniminuto de Dios, de la sede UCA. Estamos en el semestre 2 de Salud Ocupacional y vamos a hablarles sobre las pensiones. A continuación los voy a dejar con mi compañera Valentina y mi compañero Juan Manuel. Bueno, yo les voy a hablar del régimen solidario de prima media con prestación definida, que es aquel en la cual los afiliados o los beneficiarios obtienen la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia. Para la pensión de vejez hay una ley que es la 797 de 2003 que habla sobre los requisitos para poder pensionarse por vejez, que habla sobre las edades y las semanas. En las edades son las mujeres los 55 años de edad y los hombres los 60 años de edad, pero a partir del 1 de enero del 2014 se incrementa a las mujeres a los 57 años de edad y los hombres a los 62 años. Lo de las semanas son como mínimo 1.300 semanas cotizadas. En la pensión de invalidez se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional y que no haya sido intencionalmente provocada por él mismo haya perdido el 50% de su capacidad laboral o más. En los requisitos de invalidez habla la invalidez por una enfermedad o la invalidez por causa de un accidente. Por lo mínimo tienen que haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de su estructuración. En el caso de los menores de 20 años de edad, solo deberá acreditar que haya cotizado como mínimo 26 semanas en el último año. En el caso de sobrevivencia, de acuerdo a la ley 797 del 2003, tendrá derecho a la pensión de sobrevivencia los familiares del grupo del pensionado por vejez o invalidez, por riesgo común y que fallezca, y los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando hayan cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Existen dos tipos de beneficiarios, que es el beneficiario vitalicio, que son el cónyuge y los padres. El cónyuge viene siendo el compañero o compañera permanente. En los padres solo es en el caso de que el afiliado no haya dejado compañero o cónyuge permanente con hijos con derechos. El otro tipo de beneficiarios es el beneficiario temporal, que vienen los hijos menores de edad que reciben la pensión hasta los 18 años. Los que son mayores de 18 años reciben la pensión hasta los 25 años de edad. Y los hijos inválidos mayores de 18 recibirán constantemente la pensión mientras subsista su condición de inválido. De acuerdo a todo lo dicho, la entidad es administrada por Colpensiones. Bueno, yo voy a hablar sobre el régimen de ahorro individual con solidaridad. En el artículo 90 de la ley 100 dice entidades administradoras. Son entidades administradoras los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad. Serán administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, cuya creación se autoriza, es con pensiones. Las sociedades que de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes administren fondos de cesantía. Esas facultades para administrar simultáneamente fondos de pensiones previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. En el artículo 59 de dicha ley, el régimen de ahorro individual con solidaridad es un conjunto de entidades, normas y procedimientos mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar a las pensiones y prestaciones que deben reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto de este título. El régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y su respectivo rendimiento financiero. La solidaridad, a través de garantías de pensión mínima y aporte al fondo de solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradas del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados. Voy a hablar sobre la pensión de vejez del régimen de ahorro individual con solidaridad. Está en el artículo 64 de la ley 100.
Los requisitos para obtener la pensión de vejez son: los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tendrán derecho a una pensión de vejez a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta ley, reajustando anualmente según la variación del porcentaje del índice de precios al consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a este hubiera lugar. A pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla 60 años si es mujer y 62 años de edad si es hombre. El artículo 65 de dicha ley dice que la garantía de pensión mínima de vejez es que los afiliados a los 62 años de edad si son hombres y 57 si son mujeres no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en el desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que le haga falta para obtener dicha pensión. El artículo 66 de dicha ley dice que la devolución de saldos es quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si esto hubiera lugar, a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. En el artículo 67 dice exigibilidad de los bonos pensionales. Los afiliados que tengan derecho a recibir bonos pensionales solo podrán hacer efectivos dichos bonos a partir de la fecha en la cual cumplan las edades para acceso a la pensión, previstas en el artículo 65 de la presente ley. En el artículo 68 dice financiación de pensión de vejez. Las pensiones de vejez se financiarán con los recursos de las cuentas de ahorro pensional con el valor de los bonos pensionales cuando ello hubiera lugar, con el aporte de la nación en los casos que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima. Y voy a hablarles sobre la pensión de invalidez por riesgo común. En el artículo 69 de dicha ley, pensión de invalidez. El estado de invalidez tiene unos requisitos para obtener la pensión de invalidez. El monto y el sistema de su calificación en el régimen de ahorro individual con solidaridad se regirá por las disposiciones contenidas en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente ley. En el artículo 40, la financiación de la pensión de la invalidez se financiará con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a este hubiera lugar, y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes. El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional y en virtud de las cotizaciones voluntarias no hará parte del capital para financiar las pensiones de invalidez, salvo que así lo disponga el afiliado o cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de invalidez. El pensionado por invalidez podrá disponer del monto de las cotizaciones voluntarias no utilizado. Podrá contratar la pensión de invalidez con una aseguradora distinta de la que haya pagado la suma adicional a la que se refiere el inciso primero de este artículo. La garantía estatal de pensión mínima de invalidez. En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado garantiza los recursos necesarios para que los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad tengan acceso a una pensión mínima de vejez cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal mensual conforme a lo establecido en el artículo 35. La devolución de saldos por invalidez. Cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para hacer una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiera lugar. Voy a hablarles sobre la pensión de sobrevivientes. Está en el artículo 73 los requisitos y el montón. Los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitación individual con solidaridad, así como su montón, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 de la presente ley. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se acause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que se cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de 2 años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. Los hijos menores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para tener por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez. A falta de cónyuge, compañero o compañero permanente e hijos con derecho serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de él. Y la garantía estatal mínima de pensión de sobrevivientes. El Estado garantiza el complemento para que los sobrevivientes tengan acceso a una pensión mínima de sobrevivientes, cuyo monto mensual será equivalente al 100% del salario mínimo legal mensual conforme a lo establecido en esta ley. Y en caso de que la muerte del afiliado o del pensionado no hubiera beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, las sumas acumuladas a la cuenta individual de ahorro pensional harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante. En caso de que no haya causahabientes hasta el quinto orden hereditario, la suma acumulada en la cuenta individual de ahorro pensional destinario al Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley. La financiación de las pensiones sobrevivientes son originadas por la muerte del afiliado, se financiarán con los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias. El bono pensional, si a ello hubiera lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el montón de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora. El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional en razón de cotizaciones voluntarias no integrará el capital para financiar las pensiones de sobrevivientes generadas por muerte de un afiliado, salvo cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de sobrevivientes. Dicho monto se podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiera estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario, harán parte de la masa sucesoral del causante. Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un pensionado se financian con los recursos previstos para el pago de pensión de vejez o invalidez, según el caso que estuviese recibiendo el causante del momento de fallecimiento. Cuando la pensión de sobrevivientes sea generada por muerte de un pensionado acogido a la modalidad de retiro programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el exceso del saldo de la cuenta individual de ahorro pensional sobre el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión, si el afiliado así lo hubiera estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario, hará parte de la masa sucesoral del causante. Los sobrevivientes del afiliado podrán contratar la pensión de sobrevivientes con una aseguradora distinta de la que haya pagado la suma adicional al que se refiere el inciso. La devolución de saldos es cuando el afiliado fallezca sin cumplir los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes. Se les entregará a los beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional si esto hubiera lugar. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Saavedra Olaya, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios, de la carrera profesional Administrador en Salud Ocupacional. Hoy les voy a hablar de la Ley 100, capítulo 5, Pensión Familiar. Está compuesta por los siguientes artículos. Primero les hablaré de uno. Artículo 501A, definición de pensión familiar. De la Ley 100, de la Ley 1580 del 2012, es aquella que reconoce por la suma de esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes cuyo resultado es cumpliendo los requisitos establecidos por la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Artículo 151. Artículo 151b. Pensión familiar en el régimen de ahorro individual con solidario. Artículo adicional por el artículo 2 de la Ley 1580 del 2012.
El texto es el siguiente. Quienes cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la devolución de saldos en el sistema de ahorro individual con solidario, es decir, cumplan la edad requerida por la ley y el monto acumulado sea suficiente para acceder a cada pensión de vejez, podrá optar de manera voluntaria por la pensión familiar, cuando la acumulación del capital entre los cónyuges o compañeros permanentes sea suficiente para solicitar el reconocimiento de la pensión por vejez. Artículo 151c. Pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida. El artículo adicionado por el artículo 3 de la Ley 1580 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. Quienes cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustantiva de la pensión por vejez en el sistema de prima media con prestación definida podrá optar por la pensión familiar cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes obtengan la edad mínima de jubilación y la suma de número de semanas de cotización supere el mínimo de las semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión por vejez. Artículo 151d. Afiliación al mismo régimen de pensiones, artículo adicionado por el artículo 4 de la Ley 1580 de 2012. En caso de que los cónyuges o compañeros permanentes estuvieran afiliados a régimen de pensiones diferentes, esto es, uno de ellos estuviera en régimen de media y el otro estuviera en régimen de ahorro individual con solidario, alguno de ellos deberá de manera voluntaria trasladarse para que considere conveniente la conformidad con el artículo 2 o de la Ley 797 del 2003. Parágrafo transitorio. Quienes a la entrada en vigencia de la presente ley hayan agotado la posibilidad de trasladarse entre los regímenes de pensiones de conformidad con el artículo 2 de la Ley 797 del 2003 y al cumplir los requisitos para acceder a la pensión por vejez no logren obtenerla, podrán optar por la pensión familiar con su cónyuge o compañera permanente, caso en la cual podrá haber traslado entre regímenes, previamente verificado que el traslado se realice para acceder a la pensión familiar. Artículo 151e. Auxilio funerario. Artículo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1580 del 2012. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de alguno de los cónyuges o compañeros permanentes beneficiarios de la pensión familiar tendrá el derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al 50% de este beneficio, de la conformidad con el artículo 86 de la Ley 100 de 1993. Artículo 151f. Reconocimiento. Artículo adicionado por el artículo 6 de la Ley 1580 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. El reconocimiento y el pago de la pensión familiar se adquiere a partir de la fecha de la solicitud de este derecho ante el sistema previo el cumplimiento de los requisitos exigidos. Gracias por la atención. El nombre de mi compañero es Juan Manuel Saavedra, el de mi compañera es Valentina Parra Bernal y el de mi persona es Jorge Luis Suárez Gómez. Somos de la Universidad Uniminuto de Dios y esta es la materia de Sistema General de Seguridad Social. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.